Fisio Salamanca Internacional. Sí, hola, hola, hola. Es Hola. que esto va como más lento de lo que yo No hago, pasa nada. tarda Es que más. es fiesta hoy, es por eso. Es fiesta, va la cosa más lenta, va la cosa más lenta. Bueno, Eh, ¿qué tal? Hola, Carol, buenas. Bien, Hola. bien, de Día del Trabajador, pues trabajando, muy bien. Venga, no, que esto no es trabajo, esto es como si No, nos no, hubiéramos antes, tomado un antes, 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 café. antes. Esto antes fue, antes fue. Bueno, os cuento que ya la conocéis, que tenemos aquí a Inés, que es matrona, y yo, que soy fisioterapeuta, ya me conocéis, especialista en suelo pélvico y en fisioterapia del deporte también. Y bueno, hoy os vamos a hablar del suelo pélvico, ¿vale? Había mucha gente que había preguntado, entonces os vamos a hablar del suelo pélvico. Eh, os voy a enseñar primero un poquito de anatomía. Vale. Bueno, ¿Vale? ¿Cómo hacemos? escucha, habíamos lanzado, cuando publicamos el directo, habíamos lanzado algunas preguntas y una de ellas era, bueno, para Sí, que vosotras nos preguntarais las dudas que teníais y hemos hecho pues un pequeño esquema intentando responder la mayoría de las preguntas que nos habéis hecho y si luego al final de la charla no hemos contestado a sí, todo y tenéis voy a alguna irme aquí. duda, pues la Es- podéis escribir, pero nos va a Eso es. resultar un poco difícil contestar mientras Carol va explicando las cosas porque es muy difícil Sí. en el directo leer y preguntar y responder y seguir hablando. Entonces, si os parece, pues vamos a estructurar la charla según las preguntas que nos habéis hecho y luego, si nos da tiempo, pues alguna duda que quede para el final, ¿vale? Exacto. Entonces, una de las preguntas que os lanzamos cuando anunciamos esta charla fue que si conocías tu suelo pélvico. En torno a un 70% habéis contestado que sí y el resto, pues a lo mejor es que no lo tenéis muy claro. Entonces, yo creo que, Carol, ¿nos puedes explicar qué es el suelo pélvico? Venga, os explico qué es el suelo pélvico. Sin meter mucha chapa de anatomía, solo muy ligerito No, por muy encima. básico, eso es. Muy básico, básico. Vale, me he venido aquí, que estoy en la consulta, entonces me he venido aquí, que tengo un póster y así lo podéis ver mejor, ¿vale? A ver qué tal lo veis. Ahí. Venga. Bueno, esto es un corte, primero voy a poner así para que sepáis lo que es un corte sagital. Es un corte sagital, que es un corte como si te cortan aquí así por la mitad y quitan la mitad del cuerpo y nos vemos de medio lado, ¿vale? Entonces, en un corte sagital de la zona de cadera, os voy a explicar un poquito lo que nos podemos encontrar. Esta sería la parte anterior, como si me veis a mí del lado derecho, este sería el abdomen, y por aquí detrás está la espalda, las vértebras dorsales, lumbares, este sería el sacro y este es el coxis. Este es el glúteo, ¿vale? Esta es la parte de atrás y la parte de adelante. Entonces, al final del todo, abajo del todo del abdomen, está este hueso de aquí que se llama pubis. Ahora veremos cómo lo podemos localizar, ¿vale? Detrás del pubis tenemos a la vejiga con la uretra. Detrás, este es el suelo pélvico femenino, ¿vale? Pero los chicos también tienen suelo pélvico. Vamos a hablar un poquito de la pelvis femenina de momento. Entonces, detrás del pubis, que es este hueso, tenemos la vejiga con la uretra. Detrás de la vejiga está el útero con la vagina. Y detrás del útero está el intestino grueso, el recto y el ano. Por detrás ya tendríamos el sacro y el coxis y esto ya es el glúteo. ¿Vale? Entonces, el suelo pélvico os lo tenéis que imaginar como una estructura que sostiene a estas vísceras de la pelvis menor que acabamos de ver. Entonces, el suelo pélvico sostiene a esas estructuras. Yo a las pacientes siempre se lo explico como si fuera una cama elástica que está sujetando todas esas estructuras. Aunque ahora ya se ha visto anatómicamente que el suelo pélvico no tiene esta forma, sino que tiene como dos cúpulas con la concavidad al contrario, pero no importa, vamos a imaginarlo así para entender mejor cómo funciona, ¿vale? Entonces, imaginemos una cama elástica que me sujeta a la vejiga, al útero y al intestino. Esa cama elástica a lo largo de la vida puede sufrir alteraciones que luego veremos y convertirse, yo siempre digo, a veces se convierte como en una hamaca de esas brasileñas y ya no puede sujetar igual de bien las vísceras como antes, ¿vale? Vale, este es un corte sagital. Ahora vamos a ver una vista ginecológica para que veáis un poquito, para que os orientéis. Mirad, estas serían las piernas, aquí tendríamos la uretra, bueno, aquí estaría el clítoris, ¿vale? Este sería la uretra, esta es la vagina y este es el ano. Todos los músculos que veis aquí, luego los vamos a ver en 3 dimensiones, hay 3 capas de músculos y todos estos músculos
dispuestos, ya os digo, en 3 capas, son los que forman lo que se llama el suelo pélvico, que sujeta todo por abajo, ¿vale? Lo que veis aquí son las venas y arterias, y lo que veis a la izquierda en amarillo son las ramas del nervio pudendo, ¿vale? La parte que se dedica a inervar. Iba a decir otra cosa. Bueno, sí, os iba a decir que esto que veis aquí abajo es como estas 3 capas musculares están atravesadas. Si lo vemos aquí en el corte sagital, sería lo que acabamos de ver. Entonces, esta zona, imaginad que está atravesada por 3 tuberías, por 3 tubitos, ¿vale? Independientes. Uno es la uretra, otro es la vagina y otro es el ano, ¿vale? Entonces, esa estructura está como atravesada por tres tubitos que serían esos. Bueno, tubitos, vamos a llamarlo tubitos. Son virtuales los tubitos, no os creéis que están Bueno, así son los formados como conductos, una sí. pajita, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, ya os he explicado eso. Ahora me vuelvo a donde estaba yo. Vale, entonces nos has enseñado eso, que lo hemos visto, nos lo hemos imaginado en nuestra cabeza desde un corte sagital y desde un corte inferior, por la parte ginecológica, de un Eso corte es. ginecológico, pero a ver, a mí que me dedico a ello me resulta fácil imaginarlo, pero quizás hay alguna manera en la que yo pueda hacer o reconocer las partes del suelo pélvico en mí misma o cada uno en uno mismo. Claro. ¿Cómo podemos reconocer las partes del suelo pélvico, de nuestro suelo Bueno, pélvico? espera, porque os voy a enseñar, también tengo aquí la... Espera, mira, si lo veis aquí es más fácil, lo vamos a ver aquí. Esto es una pelvis para que la veáis en tres dimensiones, ¿vale? Entonces, lo que acabamos de ver era un corte sagital, o sea, como si me veis a mí de medio lado. Imaginad que estamos así y me estáis viendo, esta es la cadera, de medio lado. Si lo ponemos de frente, tendríamos por aquí delante el pubis, que ahora lo vamos a reconocer. Estas son las crestas ilíacas, o sea, las espinas ilíacas, perdón, estas son las crestas. Y si miramos por detrás, tendríamos el sacro y el coxis abajo del todo, ¿vale? Entonces, el suelo pélvico, nos ponemos otra vez por delante. Si vamos mirando por debajo, nos encontramos toda esta musculatura que es la que denominamos suelo pélvico o periné también, ¿vale? Como os dije antes, no solo es una capa, mirad. Si este es el pubis que está arriba, imaginaos que estamos tumbados boca arriba, ¿vale? Entonces aquí arriba estaría la uretra, bueno, el clítoris, luego la uretra para la salida de la orina, esto es la vagina y este es el ano. Esta sería la primera capa, ¿vale? Muscular. Luego tendríamos aquí otra capa y luego ya tendríamos la capa más interna, ¿vale? Este se llama elevador del ano. Esta sería la vagina y este el ano, ¿vale? Por dentro lo veríamos así. Tenemos también estos músculos muy importantes que son los obturadores internos, son muy importantes porque hay veces que hay gente que tiene molestias en las relaciones sexuales y estos músculos estarían contracturados. Pero no vamos a ir por ahí, haremos otro directo de dolores en las relaciones sexuales. Esto es como más general, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, este es el periné, el suelo pélvico, Vale. y bueno, así más o menos os orientáis. Vale, sí, yo creo que más o menos ¿hay alguna manera de reconocer las partes del suelo pélvico en nosotros mismos? ¿Cómo podemos reconocer esas partes de las que has hablado? Vale, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer como una palpación, ¿vale? Todo el mundo estamos sentados, esta es la cadera, la pelvis. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar orientarnos. Vamos a tocarnos un poco el abdomen. A ver, es que no me veis. Nos vamos tocando un poquito la tripita, vamos tocando el abdomen, vamos hacia abajo y cuando notamos aquí un hueso duro, que lo vais a notar aquí muy cerca de la silla donde estáis, ese que estáis tocando es el pubis, que es este hueso, ¿vale? Vamos a mirarlo de medio lado. El pubis es este. Ahora vais a coger la otra mano, si la tenéis libre, porque igual te la tenéis con el móvil, y vamos tocando por detrás, vamos tocando el sacro y vamos hacia abajo, vamos bajando, 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 hasta que llegamos a este huesito de abajo, que es como redondito, si lo podéis tocar, está cerca del orificio anal y este hueso es el coxis, ¿vale? Vale, entonces, si tenéis las dos manos libres y podéis dejar una mano en el pubis y otra en el coxis, lo que tenéis que hacer es cerrar los ojos un momento y pensar qué distancia tenéis entre la mano izquierda y la mano derecha. Pensad, ¿qué distancia tengo entre la mano de delante y la mano de atrás? Esa distancia entre las dos manos es la que tenéis que ir integrando y entendiendo. ¿Vale? Ahora, si queréis, podéis juntar las dos manos por debajo
Y cuando las dos manos se juntan por debajo, estamos ya tocando el suelo pélvico. Si solo tenéis una mano libre porque con la otra estáis por el móvil, ponéis una mano debajo y este es el suelo pélvico, ¿vale? Otra cosa, a ver, es importante estas referencias óseas, ¿vale? El pubis, el coxis, luego si queréis también podéis tocar estos dos huesitos, que son estos huesos de aquí, de la cadera, las espinas ilíacas. Y luego tenemos estos dos huesos de abajo, que son las tuberosidades isquiáticas, ¿vale? Son los isquiones. Estos huesos los vamos a tocar de la siguiente manera. Nos vamos a sentar con las dos manos debajo del culo, nos sentamos encima de nuestras manos. Vamos a hacer este ejercicio, nos sentamos encima de nuestras manos y ahora lo que vamos a hacer, notáis los dos huesos, ¿no? Que se clavan. Si estáis en un sitio demasiado blando no lo vais a notar, si estáis en un sitio demasiado duro os va a hacer daño. Entonces, separamos los talones de los pies y ahora juntamos los talones de los pies. ¿Vale? ¿Lo estáis haciendo? Separamos otra vez los talones de los pies y juntamos los talones de los pies. ¿Estáis notando qué pasa con las tuberosidades isquiáticas? ¿Notáis qué hacen esos huesos? ¿Se están quietos? ¿Se mueven? ¿Hacen algo? Si notáis, cuando hacemos la rotación interna, se separan, ¿vale? Entonces, según cambiemos los talones, los huesos, las tuberosidades isquiáticas, estos huesos de aquí abajo, se separan o se unen. Esto es súper importante en el parto, ¿vale? Al final del parto, según pongamos los talones, tendremos más posibilidad de abrir la zona abajo del pelvis. Pero bueno, el parto lo hablaremos otro día también. Otro día, sí. El suelo pélvico. Vale, Carol, yo creo que más o menos nos ha quedado claro de cuál es la anatomía y cuáles son las partes del suelo pélvico y cuál es nuestro suelo pélvico. Hemos aprendido a identificar dónde está, para los que no lo sabíamos. Entonces, yo tengo una pregunta. Si yo mantengo sano esa zona del suelo pélvico, ¿puede haber algo que me ayude o que yo sepa para mantenerlo bien? ¿Es lo único que influye si yo mantengo esa parte protegida y sana? ¿Es lo único que influye en el suelo pélvico? ¿En mi salud del suelo pélvico? ¿O hay más partes del cuerpo que influyen? Claro, no, hay más partes. A ver, es que se me está cayendo el móvil. Mira, vamos a ver, os cuento. Es muy importante mantener el suelo pélvico sano, tonificado, elástico, sobre todo, equilibrado, pero el suelo pélvico como tal, lo que os acabo de contar, la parte de abajo, el periné, es muy importante, pero no es lo único importante. El suelo pélvico forma parte de un sistema muy importante que es el core, que está formado por otros músculos y tenemos que conseguir que esos músculos estén equilibrados, ¿vale? Entonces, el core, que también los chicos tienen core y las chicas tenemos core, o sea, core tiene todo el mundo y suelo pélvico tiene todo el mundo, ¿vale? Entonces, el core, os cuento cómo es. Es como si fuera os tenéis que imaginar como una casa o como una habitación y tenemos, me voy a poner de pie, y tenemos la parte de, vamos a ponernos de medio lado, ¿vale? La parte de delante sería una pared, la parte de atrás otra pared, la parte de arriba sería el techo y la parte de abajo sería el suelo, que es lo que acabamos de ver. El suelo pélvico ya lo hemos visto. Vamos a ver qué más estructuras forman parte de nuestro core, que es súper importante. Por la parte de atrás tenemos los músculos multífidos de la espalda, ¿vale? De la columna. Son unos músculos pequeñitos que van pegados muy... A ver, tengo aquí una columna, os lo enseño, no veis los músculos, pero bueno, si esta es la columna vertebral, son unos músculos que van pegados a las vértebras y me dan mucha estabilidad y sostén, ¿vale? Vale. Eso es lo de atrás, ya lo tenemos solucionado. Ahora nos quedan los laterales. Los laterales y la parte de delante podéis pensar que son los abdominales. Y sí, son los abdominales, pero los abdominales no es la tableta de chocolate de la gente que está muy cachas. Los abdominales son varias capas. Siempre pensamos en abdominales y te imaginas al cachas con el six-pack. No. Ese músculo, de hecho, es el menos importante dentro de la faja abdominal, ¿vale? Entonces, los abdominales tienen 4 capitas y la más importante, las dos más importantes para el suelo pélvico y para el correcto equilibrio del core son la más interna, que es el transverso del abdomen, y el oblicuo interno, ¿vale? Esas dos.
Entonces, tenemos oblicuo interno y transverso del abdomen, que son los más importantes, los que más tenemos que trabajar. Luego, si queréis trabajar oblicuo externo y si queréis trabajar el resto del abdomen, genial, pero cuidado con aumentar la presión intraabdominal, que es la que nos va a dar el pisotón luego al suelo pélvico y nos lo va a dejar más Vale, débil. vale. Entonces, tenemos suelo pélvico por abajo, multífidos por detrás, el core, o sea, perdón, el abdomen con el transverso que nos envuelve, el transverso envuelve, es que no se me ve, ahora Sí, sí. sí, se entiende, yo creo. El transverso no solo, o sea, el resto del abdomen, la tableta de chocolate está aquí delante, pero el transverso es un músculo que envuelve todo, todo, todo hasta atrás. Es como una faja que nos envuelve, ¿vale? Por eso sujeta todo. Vale, Vale, nos entonces, quedaría el techo, ¿no? nos quedaría el de arriba, ¿vale? El de arriba, el techo de este core es el diafragma, ¿vale? Entonces, el diafragma sí lo tenéis que imaginar como si fuera la bóveda de una iglesia, tiene esta forma, encima están los pulmones y cuando yo respiro, cuando cojo aire, el diafragma baja y cuando suelto el aire, el diafragma sube. El diafragma baja cuando cojo aire y sube. Es muy importante por eso la respiración para el core, para el deporte y para el suelo pélvico también, ¿vale? Vale, Entonces, cuando el diafragma sube y baja, ¿qué hace el periné? Hace lo mismo. Hace lo mismo que el diafragma. Van juntos, son como un pistón. Imaginad el diafragma aquí arriba y el periné aquí abajo. Cuando cojo aire, bajan los dos. Cuando suelto el aire, suben los dos. Cojo aire y suelto el aire. Y este movimiento es el que tenemos en el core, ¿vale? Diafragma, suelo pélvico, ¿vale? vale. Entonces, por eso es muy importante siempre controlar la respiración, el diafragma y controlar el periné y controlar el abdomen para que tengamos el core equilibrado, digamos, y tener una correcta gestión de las presiones. Vale, entonces, a ver si entiendo. Los problemas que pueden venir en nuestro suelo pélvico es si nuestro suelo pélvico pierde fuerza y pierde la capacidad de mantener esas vísceras y esa función en su sitio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué situaciones o qué es lo que hace que el suelo pélvico pueda fallar? Vale, pues que el suelo pélvico y todo el core pueda fallar. Vale. Vamos a hablar solo del suelo pélvico como tal, la parte de abajo que hemos visto, ¿vale? El suelo pélvico, el pobrecito le tratamos mal a veces con ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, el embarazo. El embarazo es, Es un uno de los factor de factores riesgo. que puede dañar al suelo pélvico por el Mm, peso del bebé, por la desconexión que ocurre en la faja abdominal durante todo el embarazo y porque ese peso recae directamente en esta hamaca que decíamos que está sujetando todo. Si en vez de sujetar a una vejiga pequeñita a un útero vacío, que es como el tamaño de tu puño, si el útero en vez de mm. estar vacío está lleno con todo un bebé dentro, ese peso que tiene que sujetar tu periné ya es mayor, ¿vale? Claro. Entonces, el embarazo es un factor, el parto es otro factor. Imaginad que por aquí tiene que salir una cabeza así de grande, que son 10 centímetros. Imaginad lo que le pasa al suelo pélvico. Sufre un traumatismo bastante serio, ¿vale? Entonces, a veces en el parto, bueno, eso nos lo cuentas tú mejor, que eres matrona, los desgarros, las episiotomías. Vamos a aprovechar, por cierto, que había una chica que preguntó el Ah, otro día sí. que si era mejor desgarros o episiotomías. Vale, ¿Te acuerdas? bueno, esa pregunta en concreto, a ver, como estás diciendo, el embarazo y el parto son uno de los factores de riesgo para dañar el suelo pélvico, vas a seguir contando más, o sea, no son los únicos ni son definitivos. Quiero Sí. decir que es cierto que el suelo pélvico sufre mucho durante el embarazo y luego, dependiendo del tipo de parto, de las horas de parto, de expulsivo, de si es un parto eutóxico, si es instrumental, pues también varía con cuánto sufre el suelo pélvico. Pero en concreto, respecto a la pregunta que había sobre episiotomía o desgarros, bueno, pues la episiotomía es una técnica quirúrgica que ahora mismo no se utiliza de manera sistemática. Entonces, lo más habitual es que
pues no se hagan episiotomías, salvo que sea necesario en algunos casos, y entonces se prefiere siempre, o parece que es menos traumático para el suelo pélvico y para su posterior recuperación, un desgarro bueno, hay distintos grados, pero los desgarros pequeños son mejores para el suelo pélvico, entonces la mayoría no se hace, en la mayoría de los partos no se hacen episiotomías. Es cierto que a veces, aunque haya habido una buena preparación, puede haber un desgarro, que eso no quiere decir que la preparación haya sido un fracaso, porque hay muchos factores que influyen en el momento de la salida de la cabecita del bebé, que es cuando generalmente se produce el desgarro, la cabeza y el hombro sobre todo, y no solamente si la mujer ha hecho una buena preparación del perineo, ¿no? Porque a veces parece que se sienten un poco frustradas si la preparación ha sido, y es, que yo lo sé, es muy dura y tienen un desgarro. O sea, hay más factores que influyen, ¿no? Que no se Pero sientan... hay que decir a esas mujeres que se han preparado que aunque luego se tuerza todo o salgan las cosas mal en él, no mal, ¿no? Pero bueno, como no estaban pensados, aunque luego en el parto no salga todo como en un parto de película, que hay Sí, algún problemilla, hay que decir que la gente que se ha preparado el periné y el core para ir al paritorio, luego su la recuperación es recuperación, claro. muchísimo Claro, mejor, sí, no sí. tiene nada que No, ver. simplemente quería decir que no se sienta como un fracaso, que no, ¿sabes? Que hay muchos Es factores que como entrenar, influyen. yo siempre, claro, yo siempre les digo, es como entrenar para correr la maratón de no sé dónde, que tienes muchas ganas. Y te entrenas y estás a tope. Y justo el día antes, a lo mejor te haces un esguince y no puedes correr y tú estabas a tope para esa carrera. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque cuando te recuperes del esguince vas a estar muy bien, porque has Sí, entrenado. hay muchos ¿Por dónde factores que iba? influyen. Entonces, bueno, pues ya aclarado eso, que siempre hay mejor Ah, antes vale. un desgarro que una episiotomía, Sí. estabas hablando de los factores de riesgo para dañar nuestro suelo pélvico. Has Vale, nombrado el pues parto, el embarazo y el el parto, y ahora embarazo, sigues. el parto, porque os podéis imaginar qué traumatismo es para un Sí, pobre sigue periné con... un episio o un desgarro, tal. Después hay factores de riesgo, por ejemplo, el estreñimiento. El estreñimiento Ujú. es un problema para el suelo pélvico, porque son pujos que normalmente los hacemos en apnea, es apretar muy fuerte, imaginad el empujón que le estamos dando a todos estos músculos hacia abajo, entonces es traumático también para el suelo pélvico. Por ejemplo, los cambios hormonales asociados a la menopausia. No es que sean traumáticos, pero sabéis que hay dos tipos de fibras. Bueno, no vamos a contar rollos de anatomía ni Sí, de fisiología, pero que sepáis que el suelo pélvico tiene mucho colágeno entremezclado con sus fibras. Es decir, no es un músculo igual que, por ejemplo, un bíceps. Tiene más cantidad de tejido conectivo y tiene, bueno, más fibras, digamos, que son involuntarias, ¿vale? O sea, por mucho que nosotros queramos apretar, vamos a solicitar X% de las fibras. O sea, que es muy importante tener pues el control del resto del core, como decía. Bueno, entonces, el Vale. estreñimiento es otro factor. Luego, eso, los cambios hormonales de la menopausia, porque se Luego, pierde colágeno y se debilita mucho. cuando has comentado, por ejemplo, en el estreñimiento, has hablado de la apnea. Eh, por ejemplo, han hecho una pregunta de deporte, hablaban de abdominales, pero hay muchos deportes que realmente en sí los abdominales es más el esfuerzo en apnea más que el abdominal en sí, ¿no? Sí, lo malo es la apnea. Imaginad si hacemos un esfuerzo en apnea, cualquier cosa, un crunch, que es un abdominal clásico, que no es lo más recomendable, No. o levantar un peso, si encima eso lo hacemos en apnea, lo que estamos haciendo es bloquear y darle un empujón hacia abajo, hacia nuestro perine, recaerá toda la fuerza directamente aquí. Entonces le estamos pidiendo a estos músculos que soporten una fuerza Muy, muy alta, entonces muy elevada y al final los músculos van a sufrir. Haremos algún directo de suelo pélvico y y deporte. deporte, sí, ¿Vale? porque es algo muy específico también, Eso. sí. Haremos también algún directo de suelo pélvico en el embarazo, de posparto inmediato, Sí, haremos más, ¿vale? Pero de momento vamos a hacer una esto es cosilla así un poco algo general. general, sí. Otra Vale, cosa que yo debilita, resumo un poco. Ah, espera, dime. espera un momento, que se me ha olvidado. Hay otra cosa que debilita mucho, que yo me lo cuentan las pacientes mucho, y es
el toser fuerte o el estornudar, cuando llega la época de alergias, que la gente empieza a estornudar, estornudar, estornudar. Cuando estornudas tanto, le estás dando tantos pisotones al periné desde dentro por la gestión. Si haces mal la gestión de las presiones, si no controlas el core, al final te vas a cargar al periné y al final vas a tener pues un desequilibrio, digamos, que te puede acabar acarreando algún problema. Entonces, en época de alergias, estornudos, estornudos, al final eso debilita el periné muchas veces. Si no sabemos cómo nos tenemos que colocar. Vale, entonces, todos estos factores de riesgo favorecen problemas en el suelo pélvico. ¿Cuáles son esos problemas en el suelo pélvico más importantes? Creo que la mayoría de la gente está pensando en uno, pero hay más, ¿no? O sea, cuéntanos qué Hay problemas puede más, tener. sí. A ver, cuando no está bien nuestro periné y no está bien nuestro core, podemos tener muchos problemas más de los que suele pensar la gente. El más típico, del que más se habla, es la incontinencia urinaria. Sí. Cuando hacemos achís y se nos escapa una gotita, o estás jugando al pádel y para llegar a una bola haces un esfuerzo y se escapa una gotita, eso es incontinencia urinaria de esfuerzo. También está la incontinencia urinaria de urgencia, que es diferente. Es esa incontinencia que se desencadena cuando hay algún estímulo. Un estímulo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, meter las llaves de casa en la puerta. Ya solamente el ruido de las llaves y saber que estás llegando, ya te entran ganas y hay personas que se les escapa porque no llegan al váter de su casa. Esa sería incontinencia urinaria de urgencia. Vejiga hiperactiva, que está asociada a la incontinencia urinaria, ese es otro problema. Hay personas que se levantan 20 veces por la noche. 20 veces, imagínatelo. Es que no es levantarte una vez. Es que al final no duermes. Es No peor que duermes. estar dando el pecho a un bebé. Entonces es toda la noche levantándote sin parar. Es horroroso. Esa es la vejiga hiperactiva. Luego también hay gente que tiene cistitis intersticial, muy doloroso. Luego otro problema es el dolor en las relaciones sexuales. A veces el dolor viene por otras causas que no tienen nada que ver con la debilidad del periné, ¿vale? Podemos tener una endometriosis, podemos tener un problema hormonal, un problema de mucosa, incluso por problemas intestinales puede derivar a problemas de dolor en las relaciones. Y bueno, pues la incontinencia, el dolor en las relaciones, también podemos tener prolapsos. Un prolapso es cuando un órgano de los que os acabo de explicar antes, la vejiga o el útero o incluso el recto, se empieza a caer porque los ligamentos que lo sostienen están debilitándose y elongándose y empieza el órgano a caer hacia abajo y como ya no tienes el suelo pélvico competente, digamos, y no puede sujetar, está débil y entonces ese órgano se escapa. ¿Y por dónde se va a escapar? Por la uretra no se puede escapar porque la uretra es un agujero muy pequeñito. Por el ano normalmente no se puede escapar porque el ano Es un músculo. es un músculo, es un esfínter muy Muy potente. potente. ¿Por dónde se escapa? Todo. Por la vagina. Entonces al final se escapa por la vagina. Las pacientes se pegan un susto porque se están duchando y se notan un bulto y se creen que tienen un tumor a lo mejor y es que lo que tienen es un prolapso de vejiga, o sea, un cistocele, se cae hacia abajo el órgano y se escapa por la vagina. Ese problema no nos lo vamos a encontrar en gente muy joven, pero si tú das a luz o has notado algún problema de este tipo, alguna pérdida y tal, y no lo recuperas, puedes encontrarte años más tarde con este problema. Entonces, merece la pena no llegar hasta ahí. Claro, y entonces, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir? No digo ahora mismo, o sea, para prevenir los problemas de suelo pélvico, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de llegar a esos problemas? Antes de llegar a las patologías o a las enfermedades o a la incontinencia, Vale, ¿hay algo que sí, podamos hacer? vale, sí. Lo que podemos hacer es cuidar el periné y cuidar el abdomen. Y sobre todo, más que cosas que podamos hacer, hay muchas cosas que podemos evitar. Podemos evitar la hiperpresión, el aumento de presión intraabdominal, o sea, la presión que hay dentro de nuestro abdomen. Por ejemplo, cuando levantamos un peso, no tenemos que hacer apnea, o cuando vamos al baño en el momento de la defecación, por ejemplo, no es bueno hacer una apnea. No hay que apretar, no hay que apretar en apnea, hay que soltar, porque si no, estaremos dañando a nuestro periné.
Es muy importante que tengamos la faja abdominal bien trabajada y que sepamos, digamos, que sepamos hacer una solicitación del músculo transverso del abdomen, que es el más profundo, el que os he dicho antes que hace como una fajita alrededor. Si ese músculo lo sabemos controlar y lo podemos solicitar, ese músculo me va a evitar luego que vaya toda la fuerza directamente hacia el perine. Me va a librar, le va a quitar al perine, le va a quitar muchos disgustos, le va a quitar muchos disgustos al perine. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar bien, no os pongáis a hacer abdominales clásicos a lo loco, porque eso es para trabajar solo el recto del abdomen, que va desde el esternón hasta el pubis, y es pues ese six-pack que decíamos. Entonces, esa musculatura al final es la menos importante para el core y para el suelo pélvico. Queda genial en la playa, ahí los abdominales, pero bueno, no es la musculatura más importante. Lo mejor es el transverso y el oblicuo interno. Sí, ahora si queréis os explico alguna cosilla que podéis Vale, hacer pero alguna cosa más, para... se me ocurre una alimentación, ¿no? Algo que Bueno, podemos hacer con la a ver, alimentación. sí, es que eso es muy largo también, sería muy largo, pero eh, Bueno, pero importante a lo hay que mejor intentar, alimentación que prevenga el estreñimiento, ¿no? claro, hay que intentar evitar el estreñimiento y otra cosa que hay que intentar es evitar el estado inflamatorio en el cuerpo. Tenemos a veces un estado inflamatorio debido no solo a la alimentación. Necesitamos tomar el sol, dormir 8 horas y dormir por la noche para mantener el ciclo circadiano, la melatonina por la noche y o sea, cambios hormonales. Necesitamos hacer ejercicio. Hay mucha gente sedentaria, hay gente que no hace nada. El ejercicio es una de las primeras, la base para la salud, es el ejercicio. Entonces, dormir, sol, ejercicio, por supuesto, hábitos tóxicos lo mínimo posible. Alcohol, tabaco, drogas, intentar evitarlo. Es bueno también hidratarse, beber agua, gestión del estrés, que ahora con el coronavirus, con el COVID, hay mucha gente muy nerviosa. Entonces esos nervios te van disminuyendo tus defensas y te perjudican en todo, en el periné, en el abdomen y a ti, en todas las cosas de la vida diaria. Sí. Y luego la alimentación. La alimentación, esto es muy largo, pero digamos que hay que buscar alimentos que no sean inflamatorios. El intestino es muy importante, la mucosa intestinal es la primera capa de defensa que tenemos. Entonces, lo que ocurre en la mucosa intestinal va vía directa a lo que ocurre en la mucosa vaginal. Entonces, hay cantidad de problemas, candidiasis, Mm. endometriosis, hay infecciones repetitivas que se solucionan cambiando 4 pautas de alimentación y de estilo de vida y trabajando luego, bueno, trabajando un poco algunos músculos y bueno, solicitando ciertas partes del cuerpo. Vale. Entonces, estás diciendo todas estas cosas que sirven para prevenir. Luego te voy a querer preguntar algo sobre los ejercicios en concreto de lo que has hablado, ¿no? Aparte del ejercicio físico en general. Pero, claro, cuando ya han aparecido, cuando estas medidas de prevención no han sido suficientes o los factores de riesgo han sido más fuertes, como por ejemplo un embarazo, un parto o un problema de estreñimiento o un problema, la menopausia en sí. Vale, entonces la prevención no ha sido suficiente y llegamos a esos problemas que has dicho, ¿no? Una persona o un par de personas preguntaron acerca de si el único tratamiento que existía cuando ya estábamos con los problemas de suelo pélvico era la cirugía. Sí, hay Eh, muchas personas que eh, creen que tienen que operar. Vale, primero, No, no. no es una, no, o sea, esto no es una situación normal. Quiero decir que, aunque sea habitual, ¿verdad? Aunque sea muy habitual estos problemas del suelo pélvico, no es una situación normal. Se puede Exacto. cambiar, ¿no? Que sea habitual no quiere decir que sea normal o que nos tengamos... A ver, es que nosotros también, la gente al final, eh, tú ves en la tele a una señora guapísima que Bueno, te dice que se hace pis y que no pasa nada porque hay unas compresas geniales para aguantar todo el día y dices, ay, esta señora tan guapa usa compresas porque ella también se hace pis. Entonces seguro que es normal, no pasa nada. Entonces, claro, ya la gente se empieza a pensar que es normal. Incluso, por ejemplo, también hay mucha gente que se cree que si no haces la recuperación del parto inmediatamente, mm, en los primeros 3 meses o 10 meses, ya luego no tienes nada que hacer. Y yo tengo pacientes, por ejemplo, que vienen con su bebecito de 2 meses, que es genial, porque hacen la recuperación
hay que hacerla, pero tenemos los 3 primeros años después del parto para recuperar muy bien el cuerpo, el abdomen, la diástasis abdominal, quien la haya tenido, que ya hablaremos de eso en otro directo, el periné, o sea, tenemos un margen... O sea, hay más, pero y hay más cosas que se pueden hacer. Primero, no es normal y segundo, lo único no es la cirugía, ¿no? No, claro. Y luego, espera, que me he dejado una cosa que quiero decir y es que tenemos los 3 primeros años para recuperar, pero hay cantidad de gente que ha dado a luz hace 10 años, incluso 20, 30. Yo tengo pacientes de 70, 75 años que tienen hijos de 30 o 40 años y también se puede recuperar. O sea, es que siempre hay cosas que hacer para recuperar. Porque es una musculatura que además no le hemos hecho ni caso en toda la vida. O sea, todos los músculos del cuerpo se trabajan menos el periné. Y el core tampoco lo trabajamos bien. Entonces, al final, la gente, en el momento que empieza a trabajar un poco bien dirigido el trabajo, los resultados son espectaculares muchas veces. Gente que ni se lo cree. Que ya, yo ya con la edad que tenía, yo pensé que ya me iba a quedar así. Gente que cree que está desahuciada o que tiene que acabar en un quirófano. Las cirugías, al final, hay muchas técnicas diferentes. Cuando hay muchas técnicas para operar algo, lo que quiere decir es que no hay una que sea buena. Si hubiera una buena, todo el mundo haría esa. Cuando tienes 12 técnicas para una sola cosa, quiere decir bueno, que Sí, está pero ahí un poco. que igual es como un último recurso, ¿no? Y antes se podrán hacer algunas cosas o hay tratamientos alternativos. Bueno, claro, sí, o sea, se puede lo primero prevenir y si ya estás en el problemón, a ver qué pregunta Vale, por pero aquí, voy a seguir. tú dime o sea, qué tratamiento que no es el Bueno, quirúrgico claro, existe para este problema. la fisioterapia ayuda, todo el mundo sabe, la fisioterapia de suelo pélvico. Con la fisioterapia de suelo pélvico trabajamos específicamente periné y core, ¿vale? Entonces enseñamos a las pacientes y los pacientes, porque también hay señores que tienen problemas de suelo pélvico después de las cirugías de próstata, entonces lo que hacemos es que enseñamos, digamos, reconectamos la musculatura que os he dicho, la del transverso del abdomen y la musculatura perineal, la reconectamos con nuestro centro superior, con el cerebro, se incluye otra vez, se inserta en el esquema corporal cerebral y recuperamos en los patrones motores y la capacidad motora. ¿Cómo lo hacemos? Pues en consulta se hace con ejercicios guiados normalmente con electromiografía de superficie, lo que habéis oído casi siempre de biofeedback, eso es electromiografía. La paciente aprieta, relaja, contrae y descansa la musculatura perineal y a la vez en una pantalla va viendo una gráfica que sube y baja y ahí vas viendo el trabajo que tu músculo está haciendo. Entonces, al visualizar tu trabajo en una pantalla, lo que consigues es que esa musculatura se integre más en tu esquema. Eso lo combinamos con electroestimulación muscular, lo combinamos con ejercicios de core, con ejercicios, bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? Hay que aprender a solicitar el transverso del abdomen, el oblicuo, lo combinamos mucho con hábitos para la vida adecuados para evitar estreñimientos, aprender a hacer los pujos y con alimentación. Entonces, al final, también mandamos ejercicios para casa, hacemos a veces también 5P, que es el método del tronco, trabajamos con gimnasia abdominal hipopresiva, a veces combinada con electroestimulación, y también utilizamos radiofrecuencia, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, Indiva, que va muy bien, es una radiofrecuencia brutal, que combinada con todo lo que acabo de contar, conseguimos resultados muy, muy satisfactorios. Gente que no se lo puede ni creer. Ya. Que creían que no iban a mejorar, creían que se iban a pasar el resto de su vida con una compresa. O Y sea, entonces, que compresa al grande, final... compresa mediana, luego pequeñita, luego se ponen a usar las LIN y luego hay días que te dicen que se han ido, yo qué sé, toda la calle Zamora, que es una calle que hay aquí en Salamanca, hasta el Plaza Mayor, que han vuelto, que se olvidaron de ponerse la compresa y que no han tenido ningún escape, por ejemplo. O gente que tiene dolores en las relaciones y superan los dolores en las relaciones sexuales. Eso, hombre, te cambia la vida. Hombre, Porque pues las sí. relaciones sexuales son muy divertidas, entonces todo el mundo debería disfrutar de ellas. No puedes estar sin relaciones sexuales porque tengas un problema. Entonces,
merece la pena tratarlo. Vale, bueno, alguien había preguntado algo sobre el Indiva, que ya lo has contestado. Y luego hay una pregunta en concreto, te la voy a leer, ¿vale? Para que la contestes ahora, que es, cuando tu vejiga no aguanta y cada vez que bebes agua tienes ganas de hacer pis, ¿cómo puedes trabajarlo? ¿Está relacionado con nuestro suelo pélvico? Sí. Vale, esta pregunta es directamente una pregunta de incontinencia urinaria de urgencia o incluso puede que tenga ella, supongo que será una chica, vejiga hiperactiva. Uh-huh. Vamos a ver, la vejiga nuestra, de las mujeres, aguanta hasta aquí, puede albergar hasta 500 mililitros de líquido. Esto es medio litro, eso en condiciones normales. Eso significa que tú puedes aguantar 3 horas, 2 horas y media, 3 horas sin tener que hacer pis. Si tú bebes agua y tienes que ir corriendo a hacer pis o tienes que ir cada 15 o 20 minutos o media hora al baño, no es normal. Eso quiere decir, mira, imagínate que la vejiga es como un globito. Entonces tenemos, a ver cómo os lo hago, vale, tenemos el globito y luego la uretra, ¿vale? Lo que veíamos antes, es como un globito y la uretra. Alrededor de ese globito hay un músculo que se llama el músculo detrusor de la vejiga, envuelve a la vejiga. Ese músculo, cuando se contrae, el líquido que hay dentro de la vejiga sale, pero no sale así a lo loco. Hay un sistema de esfínter uretral. Entonces tenemos la vejiga con su detrusor y luego aquí tenemos un esfínter que cierra la uretra o abre la uretra. Todo esto está dentro del cuerpo, no se ve, ¿vale? Entonces, si contraemos, el mecanismo ideal sería contraemos el detrusor y relajamos el esfínter, entonces sale la orina. Y luego contraemos el esfínter y relajamos el detrusor hasta que se vuelve a llenar. Todo esto está inervado por un sistema que se llama sistema nervioso vegetativo, que es involuntario, se llama autónomo porque va por su cuenta. O sea, yo no decido, por ejemplo, cuándo mi estómago se tiene que empezar a mover, pero si me como una hamburguesa, mi estómago sabe que se tiene que empezar a mover, pero va por su cuenta, es autónomo, se llama vegetativo, bueno, es autónomo. Entonces, en la vejiga ocurre igual, el músculo que envuelve a la vejiga, que se llama detrusor, es musculatura lisa y hace la contracción por su cuenta, yo no lo decido, pero tiene que hacer la contracción cada 2 horas y media o 3, cuando yo tengo la vejiga ya llena. Si ese músculo se pone a contraerse a lo loco, cada vez que yo bebo agua, algo no va bien. Entonces, lo normal, lo que puedes empezar a hacer en casa, esto se trata con electromiografía, o sea, con biofeedback, con electroestimulación muscular y hacemos una cosa, los fisioterapeutas de suelo pélvico, que es la estimulación del nervio tibial, ¿vale? Esto es un tema que no voy a hablar, pero bueno, la neuroestimulación del nervio tibial es muy efectiva porque afecta directamente a las raíces sacras encargadas de contraer la vejiga. Bueno, esto es un rollo y no hay quien lo entienda, pero es otra de las técnicas que utilizamos para la vejiga. Vamos, que la pregunta de esta persona es que está relacionado con el suelo pélvico y se puede tratar. Lo que pasa que tiene que ser valorado por un especialista para saber qué tipo de incontinencia es y cuál es el problema, ¿no? Hay algo que ella puede hacer ya, y es empezar a apuntar en una hoja todas las micciones que hace, o sea, cada vez que hace pis, que apunte la hora y que trate de ir aumentando ese espacio de tiempo. O sea, si hace pis cada 15 minutos, que mañana intente que en vez de 15 sean 17 o 20. Luego pasamos a 25, luego pasamos a 30. O sea, esto lo puede ir haciendo ella sola. Es una reeducación, se llama un calendario miccional. Tú te vas apuntando tus micciones y poco a poco vas intentando separarlas. Y luego también hay una cosa que pasa, que es mucha gente dice, me voy a la calle y voy a hacer pis antes de irme. O ese pis que realmente no tienes ganas de hacer pis, ¿para qué haces ese pis? Estás mal educando a tu vejiga, porque ese pis no necesitabas hacerlo. Vale, que si te vas de excursión y tal, vale, pero si vas a algún sitio que hay lavabo, es que nos tenemos que relajar con los lavabos. Lo mismo que, por ejemplo, otra cosa que hace que el suelo pélvico esté fatal, que es el estreñimiento. Hay un tema que es posponer el deseo defecatorio. O sea, si a ti te entran ganas de ir al baño, esto le pasa a cantidad de gente y sobre todo a cantidad de chicas, que te vas de viaje y te pasas 5 días
sin ir al baño, sin Sí, hacer es cierto. caca. Eso le pasa a cantidad de gente. Y luego gente que le entran ganas y como no está en su casa, ya no va. Esto se llama posponer el deseo defecatorio y es lo peor que le podéis hacer al periné. Es lo peor. Coges papel higiénico, forras la taza del váter del sitio que sea y te sientas porque es que como no hagas en ese momento caca, la ampolla rectal va a sufrir unos cambios, le vas a estar dando órdenes contraórdenes y se va a hacer un lío y al final vas a acabar teniendo problemas del suelo pélvico. No Sí. hagáis eso, no hagáis eso. Eh, 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 Al final es que era estaba eso. leyendo a alguien que ha puesto que igual desde pequeñitos maleducamos a nuestros niños en los coles, bueno, porque Ah, tienen unos claro, horarios para ir al baño, es cierto, pero bueno. claro. Sí, sí, sí. Eh, Carol, yo he entendido, creo que queda claro que, bueno, nos has explicado muy bien cómo reconocer nuestro suelo pélvico, dónde localizarlo, cuáles son las partes más importantes, otras estructuras del cuerpo que influyen en el buen funcionamiento del suelo pélvico, cómo prevenirlo, cuáles son los problemas que podemos tener, que el único tratamiento, y yo me atrevería a decir que no es el mejor tratamiento de la cirugía, no. O sea, primero ser visto por un especialista que nos valore y que nos diga cómo está nuestro suelo pélvico, cuál es Sí. nuestro problema, en qué partes hay que incidir, con ejercicios, con biofeedback, con radiofrecuencia, con rehabilitación, como has explicado, pero a lo mejor habría alguna cosilla que podamos hacer así en Sí. general, porque es cierto que a lo mejor ejercicios hipopresivos no se pueden hacer en todos los momentos de la vida, hay que saber hacerlos correctamente, otro tipo de ejercicios, si no los hacemos correctamente, pueden causar daño. Entonces, algo que nos puedas contar, que podamos hacer todos en casa y Vale, ¿qué podéis? pues Dime qué hora es, porfa, que no tengo reloj y menos estoy... 10, nos quedan 10 minutos. ¡Menos 10! Vale. Bueno, rápidamente, vamos a ver. Bueno, otra cosa que me ha preguntado mucha gente es, hay gente que ya está haciendo gimnasia hipopresiva. Tengo que decir una cosa, la gimnasia hipopresiva está genial. O sea, yo soy partidaria de ella, me formé con Marcel Coffrier, que es un fisioterapeuta belga bueno, la describió hace ya 30 y pico años. Yo llevo muchísimos años, pero no es para todo el mundo. La gimnasia hipopresiva no es para todo el mundo, ¿vale? Hay que saber muy bien quién la hace, con quién la hacéis, porque ahora se hace mucho en muchos sitios, en gimnasio, no sé qué, todo el mundo hace gimnasia hipopresiva. Y yo tengo pacientes que cuando la explico me dicen, ah, no, no, sí, así yo no sé cómo la hacía. Digo, bueno, pues es que no estabas haciendo hipopresiva bien hecha. Bueno, el tema es que la hipopresiva, la gente que ya la hace, si la hacéis bien, hay gente que me ha preguntado si hay que contraer el periné a la vez que subimos el diafragma. Haremos un directo, si queréis, hablando de la hipopresiva, porque hoy no da tiempo. La respuesta es sí. Si queréis, podéis contraer, o sea, subir el diafragma y luego a la vez contraer el periné. Ya hemos dicho que el diafragma y el periné son como un pistón. Los dos bajan y los dos suben, ¿vale? Entonces, si subo el diafragma, el periné va a subir, y si cuando el periné está arriba aprovecho y hago una contracción, le viene muy bien al periné. Pero hay que tener buen control. Vale, dos cositas fáciles que puede hacer todo el mundo en casa son contracciones, que es que me acabo de acordar de una cosa. No hagáis las contracciones del periné mientras estáis haciendo pis. Ah, Se bueno, puede sí. acabar, ¿vale? Entonces, muchas veces el gine, la matrona, os explican, bueno, cuando hagáis pis cortáis el chorro, os lo explican para que entendáis qué movimiento es el que estamos buscando en nuestro cuerpo, para que entendáis qué ejercicio hay que hacer. Esto no quiere decir que lo tengáis que hacer siempre mientras hacéis pis. Cuidado, porque esto puede acarrear infecciones de orina, porque si estamos haciendo pis, cortamos y luego sigue saliendo alguna bacteria que está saliendo por la uretra, igual a veces puede ir marcha atrás y si va de vuelta a la vejiga nos puede dar infección. Entonces no hagáis el ejercicio mientras hacéis pis. El ejercicio sería ese. Imaginamos que estamos haciendo pis, orinando y que cortamos el chorro de orina, relajo otra vez y cortamos el chorro de orina. Pero antes de hacer ese ejercicio vamos a hacer otro. Mira, vamos a hacer uno solo para que aprendáis a solicitar bien a las fibras del Del transverso del transverso. abdomen, ¿vale? Entonces, nos vamos a poner las manos colocadas en los huesitos estos, en las espinas ilíacas, ¿vale? Nos Vale. colocamos aquí las manos, metemos los dedos un poquito hacia adentro, ¿vale? Ujú. Nos apoyamos aquí con las manos, aquí abajo,
metemos los dedos, apoyamos aquí un poquito dentro y tocáis aquí, ¿no? Vale, entonces, lo único que vamos a hacer ahora es, con las manos ahí colocadas, cogemos aire, ¿vale? Y al echar el aire, metemos el ombligo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, echando el aire. ¿Notáis cómo esos músculos se endurecen? Sí. Al lado de esos huesos que estamos tocando, ese músculo es el transverso del abdomen, ¿vale? Entonces, esto que parece una idiotez, que es nada más coger aire y al soltar el aire meter el ombligo para adentro, esto que parece una tontería es un ejercicio súper potente, que es como el primer paso para empezar a integrar en nuestro esquema mental al core, ¿vale? Entonces, primero, vamos a aprender a trabajar el core, o sea, el transverso del abdomen y el oblicuo, que van juntos. Una pregunta, ¿esto es para todo el mundo? O sea, las embarazadas también lo pueden hacer, ¿no? Sí, también lo pueden Perfecto. hacer. De hecho, les viene genial para evitar la diástasis, que casi todo el mundo va a tenerla, pero para luego recuperarla más rápido, ¿vale? Vale. Entonces, cogemos aire. Bueno, en el primer trimestre no lo haría mucho, ¿eh? En el embarazo. Cogemos el Vale. aire y al soltar el aire, metemos el ombligo hacia adentro. Si notáis esa contracción, ¿vale? Ese es el ejercicio para trabajar un poco el transverso. Después, el ejercicio para el periné. Lo que podemos hacer es imaginar que estamos haciendo pis y cortamos el chorro. Luego relajamos otra vez y volvemos a cortar. Relajamos otra vez y volvemos a cortar. Vamos a hacer dos tipos de estos ejercicios. Vamos a hacer contracciones largas y cortas. Las largas van a ser, apretamos y contamos hasta 6, por ejemplo. 6 segundos. Y ahora descanso. Son muchos, ¿eh? Son muchos segundos. Descanso y cuento hasta 8. ¿Vale? Aprieto y cuento hasta 6. Y luego descanso y cuento hasta 8. ¿Vale? Ese es uno. Esas son contracciones largas. Y ahora vamos a hacer otro que son contracciones cortas. Apretamos muy fuerte, descanso rápido. Aprieto muy fuerte, descanso rápido. Quiero que cuando apretéis, penséis que estáis apretando solo con el periné, que el abdomen no se apriete. Y hay un truco que es, os ponéis de rodillas y con las manos apoyadas en cuatro patas, así el abdomen se queda muy relajadito y así vais a tener conciencia mejor del suelo pélvico, ¿vale? Entonces os ponéis apoyadas a cuatro patas, pensáis en apretar la zona anal y la zona vaginal y relajarla. Si lo hacéis así vais a ver cómo sois más conscientes de este músculo que si lo hacéis sentados en una silla, ¿vale? Si lo queréis hacer en una silla, podéis colocar la mano debajo en los músculos para notar con la mano cómo esos músculos se aprietan y se relajan. Dímelo ahora, porfa, que si Vale, nos quedan 6 minutos. Vale. Hay una persona que está preguntando, estos ejercicios son los ejercicios de Kegel, ¿verdad? Esto de contraer y relajar. Nos está preguntando cuántas repeticiones hay que hacer de los Kegel. A ver, pues podemos hacer, por ejemplo, vamos a poner una cosita fácil. Vamos a hacer, por ejemplo, 10 repeticiones de los largos y 10 repeticiones de los cortitos, ¿vale? Y ya está. Esto lo vamos a hacer 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día. Desayuno, ¿Vale? comida y cena. Sí, vamos a hacer eso, ¿vale? Pero bueno, intentando trabajar solo el periné y desconectar la otra musculatura. Porque hay mucha gente que cuando aprieta el periné... Ya, haces fuerza con toda la barriga. Con las cejas, claro. Con la cara. Todo, con las orejas, con todo el cuerpo. Entonces hay que intentar hacer estos ejercicios y a la vez tenemos que poder estar hablando, ¿vale? O sea, no tenemos que estar apretando... Claro, no, pero tenemos que poder... a lo mejor si no has hecho nunca Kegel y no tienes mucha fuerza en el suelo pélvico, que puede que nos ocurra, pues aguantar 6 minutos, aguantar 6 segundos, igual es mucho, no pasa nada. Se puede empezar con menos, porque 6 segundos igual es... A ver, te preguntan si podéis empezar si queréis con menos, pero... Porque 6 segundos, si no tienes mucha fuerza, igual no Claro, aguantas. no O pasa. sea, hay Mira, que ir poco a poco. cuando aprietas debes notar cómo se contrae el periné, pero también se nota cómo contrae ano. Sí, ¿vale? Esto todo va junto. Pensad si queréis primero en la zona anal que se aprieta y luego ya hacia la zona anterior. Apretamos todo, mantenemos y relajamos todo, ¿vale? Apretamos todo. Solamente con ir tomando conciencia a veces de los músculos, vamos cogiendo un control motor muy importante para irlo integrando. Y esto nos ayudará luego a enfrentarnos en un futuro a épocas peores. Peores me refiero, peores hormonalmente hablando, porque Sí. luego cuando alguna...
claro, alguna mujer menopáusica que nos esté viendo, pues quizá sienta muchas de estas cosas, o sea, estos síntomas de los que hemos estado hablando puede que los esté. Carol, te quedan 4 minutos. Vale, vete avisándome. Cuando quede un minuto corto, porque si no se Sí, borra. para que se quede grabado. Sí, para que se quede guardado. Vale, entonces, a ver, por aquí preguntan. Cuando haces el Kegel, también hay que hacer la solicitación del transverso. Vale, buena pregunta. Primero no. Primero nos vamos a poner, como os digo, nos apoyamos a 4 patas, relajamos el abdomen y solamente pensamos en el periné, periné, periné. Cuando ya tengáis dominado el periné y podáis estar hablando con alguien y a la vez apretando y relajando y no estéis ahí con toda la concentración, entonces ya podemos pasar a cosas nuevas, ¿vale? Ya, entonces o sea, si puedes estar haciendo un directo como tú y yo ahora, mientras estás haciendo Kegel, puedo intentar. Vale, creo que que sí, sí. Venga, Exacto. entendido. Entonces, eso, va por partes. Luego ya, un nivel superior sería la aspiración diafragmática. La aspiración diafragmática que se hace en los hipopresivos es lo que os decía antes, si el diafragma baja y el periné baja, cuando el diafragma sube, el periné sube. Si cuando el diafragma sube en la expiración, cuando yo soplo, mi diafragma sube, si yo fuerzo al diafragma a que suba un poco más todavía, con la aspiración diafragmática, lo que hago es un vacío, o sea, me llevo todas las vísceras de la pelvis para arriba. Y al pobre periné, que le tengo machacado con vísceras, como que le descargo, le dejo libre, ¿no?, de peso. Entonces, en eso se basa la gimnasia abdominal hipopresiva. Claro. Como es tanto, si queréis hacemos, o sea, vamos a hacer más directos. Entonces, podemos hacer otro directo de hipopresiva. Sí, algo más específico. Esto era como, pues, un poco general. Hablar así un poco en general del suelo pélvico, sí. y que todos y todas tenemos suelo pélvico, que no solamente nos influye en el parto, en el embarazo y en el posparto, sino que puede mejorar cualquier momento de nuestra vida en muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. Viene bien para todo, de verdad. Es que viene bien para todo, para todo. Para el deporte, las relaciones sexuales, o sea, las actividades diarias, para todo es bueno. Es que es bueno hasta para la postura. La gente cuando controla el periné tiene mejor postura y sí. menos dolores de espalda. Hay pacientes... Un minuto. Se acabó. Se acabó. Bueno, muchas gracias. Maravillosa, Carol. O sea, me ha encantado, me ha encantado. Te has explicado súper bien, creo que ha quedado súper claro. Habrá que hacer más cositas, vale. ¿eh? ¿Sí? Cortamos. Besitos a todos, gracias. A todo el mundo por estar Chao. ahí.